En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos contemplado al Cristo glorioso, al Cristo resucitado, la aparición a la Virgen María, y ahora vamos a continuar con las contemplaciones de las apariciones de Cristo resucitado. Os voy a hacer un solo vídeo, pero podéis dividir las contemplaciones como queráis. Yo de hecho os voy a invitar a hacer 4 o 5 contemplaciones de las apariciones de Cristo resucitado, pero cada una obviamente la hacéis en un día distinto, ¿vale? El Señor se apareció a los discípulos de diferentes maneras. De hecho, lo primero que os invitaría sería a coger el final de los evangelios, de los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que los leáis, que leáis las apariciones del resucitado, porque no coinciden, no coinciden. Es uno de los puntos en los que hay más disparidades en los evangelios. Sin embargo, es fácil hacer una cronología y la podéis buscar en internet sobre las apariciones de Cristo resucitado, cuál fue el orden, por qué, cómo fueron, ¿no? Etcétera. Entonces os voy a invitar a hacer estas contemplaciones de la resurrección del Señor, siguiendo los puntos que nos indica San Ignacio, ¿vale? Para cada una de las contemplaciones, los mismos puntos. Oración preparatoria. Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. El primer preámbulo, traer la historia. Si es la aparición a los de Maús, pues la historia de los de Maús. Si es la aparición a las mujeres, la aparición a las mujeres, etcétera, ¿vale? El segundo, composición viendo el lugar. Ver, imaginar el lugar en el que suceden las circunstancias que vamos a contemplar. Y el tercero, demandar lo que quiero, que será aquí pedir gracia para alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo resucitado. Vamos a pedir gloria, gozo, alegría, gozo intenso al ver a Cristo resucitado. Y después de haber hecho traer la historia, composición viendo el lugar y demandar lo que quiero, aplicar los 3 puntos: ver las personas, oír lo que dicen y mirar lo que hacen. Nos vamos a apoyar en textos bíblicos, por lo tanto va a ser bastante fácil. Teniendo en cuenta los otros 2 puntos que añade San Ignacio en esta contemplación, el cuarto, considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la Santísima Resurrección, y el quinto, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros. Y terminar siempre con un coloquio o con un diálogo. Imagino que ya a estas alturas sabréis cómo es, ¿no? Cómo va esto, los ejercicios. Oración preparatoria, traer la historia, composición viendo el lugar, pedir lo que quiero, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen y un diálogo, un coloquio. En primer lugar os invito, después de leer, como os decía, las apariciones de Cristo resucitado, al final de los evangelios, podemos leer como introducción la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, contiene el primer relato de la resurrección de Cristo. Es anterior a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice así, 1 Corintios 15, versículo 3 y siguientes. Yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Esto de 1 Corintios 15 nos sitúa en la verdad histórica de la resurrección y en la verdad histórica de las apariciones. Después sabemos
por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hubo apariciones pues como a las mujeres, como a los de Maús, etc. Pero aquí San Pablo nos da noticia de varias apariciones. La aparición a Cefas veremos que aparece, la aparición a los 12 aparece, la aparición a los apóstoles, no sabemos nada de ella, la aparición a más de 500 hermanos, no sabemos nada de ella, la aparición a Santiago, no sabemos nada de ella, la aparición a San Pablo sí, ¿no? Pues cuando el Señor sale al encuentro de Pablo y le hace, como solemos decir, caerse del caballo, ¿no? Es un texto interesante porque nos hace darnos cuenta de que hubo muchas apariciones del resucitado. De hecho, Lucas nos dirá en Hechos 1 que durante 40 días se apareció a sus discípulos y conversó con ellos, ¿no? Esos 40 días que dura desde la resurrección hasta la ascensión, el Señor se apareció en muchas ocasiones a muchas personas, a más de 500 hermanos. No tenemos constancia de todas las apariciones, solamente de algunas. Vamos aquí a centrarnos en los textos bíblicos. Teniendo como trasfondo, como os digo, 1 Corintios 15, el Señor se apareció a muchas personas. Vamos a centrarnos en las apariciones que nos ofrecen los evangelios. La que os ofrezco en primer lugar es Mateo 28, 1 y siguientes. La aparición a las mujeres. Mateo 28, 1 y siguientes. Aquí se nos cuenta cómo cuando las mujeres van al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús, se mueve la piedra, un ángel baja del cielo y entonces les dice que ha resucitado, y cuando ellas vuelven a toda prisa se les aparece Jesús, que les dijo: alegraos. La primera palabra del Señor, alegraos. Veíamos también ayer o el otro día en Apocalipsis 1, no temas. Aquí lo primero que les dice es alegraos. La primera palabra de Cristo resucitado, como el oficio de Cristo resucitado es consolar. Y ellas le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y luego, a partir del versículo 16, cómo se aparece a los 11 discípulos en un monte. Os invito a que la primera contemplación que hagáis, le dediquéis un día, sea esta de Mateo 28, 1 y siguientes, la aparición del Señor a las mujeres, ¿vale? Esta es la primera contemplación que os invito a hacer un día. Otro día, el día siguiente, os dejáis este vídeo, lo cortáis y ya retomaréis el siguiente. Os invito a contemplar las apariciones de Lucas. En primer lugar, en Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 y siguientes, tenemos la aparición a los 2 de Emaús. Os invito a que otro día, pues si hoy contempláis, por ejemplo, lo de Mateo, mañana lo de Lucas, la aparición a los 2 de Emaús, la aparición a aquellos 2 que iban conversando, que qué pasa, qué tal, que no sabemos, que se aparece Jesús, que les habla, que les dice y que le reconocen al partir el pan. Haciendo sobre ello todo lo que hemos dicho de las contemplaciones anteriores, oración preparatoria, traer la historia, ver el lugar, demandar lo que quiero, ver las personas, oír lo que dicen y mirar lo que hacen, como si presente me hallase, aplicar los sentidos. De hecho, el texto de Emaús es muy bonito porque dice que había 2 discípulos que iban y que uno de ellos, que se llamaba Cleofás, pero el otro no se nos dice el nombre, el otro puede ser tú, te puedes meter en la escena siendo el otro que acompaña a Cleofás y que contemplas a Jesús en Jerusalén. Y terminar después con un diálogo, contemplar la escena como si presente me hallase, hacer todos los puntos que dice San Ignacio y después acabar con un diálogo con Cristo resucitado. Para otro día, es decir, el día siguiente, te invito a contemplar Lucas 24, la continuación, versículos 34 y siguientes, versículos, 33 y siguientes. ¿Qué sucede aquí? Que los discípulos de Emaús se levantan, vuelven, se encuentran a los discípulos que les dicen: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. La aparición a Cefas de la que no sabemos nada. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Fijaos, por tanto, en Mateo, lo primero que les dice a las mujeres es: alegraos. Ahora se aparece a los 12 y les dice: paz a vosotros, alegría, paz. Oficio de Cristo resucitado, consolar. Esta aparición de Lucas es muy bonita porque dice el Señor: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen mis dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría, les dijo: ¿tenéis algo de comer?
Él comió delante de ellos. Él comió delante de ellos, ¿no? Aquí se nos muestra la corporalidad de la resurrección de Cristo el Señor. Cristo resucita verdaderamente corporalmente, con un cuerpo glorioso capaz de comer. Y les dice a los discípulos, palpadme, tocadme, mirad, ¿no? Y al final les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Por tanto, primera meditación que os invito, la de Mateo 28. Segunda contemplación que os invito, la de Lucas 24, los de Emaús. Tercera contemplación que os invito, la de Lucas 24, versículo 33 en adelante. La siguiente contemplación que os invito es en Juan, en el Evangelio según San Juan, la aparición a María Magdalena, en Juan 20, 11 y siguientes. Juan nos cuenta que María Magdalena fue, vio corrida la roca del sepulcro, volvió a contárselo a Pedro y Juan, y Pedro y Juan fueron al sepulcro, y después María se queda junto al sepulcro llorando. Y entonces se le aparece el Señor, al que confunde por el hortelano, porque María piensa que han robado el cadáver, ¿no? Y ella le dice, Rabí, porque Jesús le dice María, y Jesús la llama por su nombre. Fijaos, en Mateo decía alegraos, en Lucas decía paz a vosotros, en Juan dice María, llama por tu nombre, por tu nombre. Y entonces María le agarra los pies, le abraza, no me retengas que todavía no he subido al Padre. En esta aparición a María Magdalena, en Juan 20, 11 y siguientes, oración preparatoria, traer la historia, composición viendo el lugar, demandar lo que quiero, y después ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, aplicación de sentidos, y luego un diálogo o un coloquio. Para otro día, os invito a que contempléis la aparición del Señor a los 12 en Juan. Juan 20, 19 hasta el 29, como el Señor se aparece a los 12, paz a vosotros, les enseña las manos y el costado, como el Padre me ha enviado, os envío yo, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos, y él dice, si no lo veo, no lo creo, y entonces el Señor se le aparece, trae tu mano, métela en mi costado, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, no seas incrédulo, sino creyente. Aquí en esta aparición exactamente lo mismo. Y para otro día os invito la contemplación de la pesca milagrosa del resucitado, que está en Juan 21, versículo 1 y siguientes. Cuando Simón se va a pescar, no pescan nada y el Señor resucitado se les aparece a la orilla del lago. Podemos complementar esta aparición con el diálogo que tiene el Señor con Simón después de comer. Simón, ¿me amas más que estos? Jesús da un paseo con Simón al borde del lago y entonces en ese borde del lago pues le pregunta, ¿me amas más que estos? 3 veces, por las 3 negaciones de Pedro. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas más que estos? Y entonces le da la encomienda y la misión de cuidar a las ovejas. Os invito, por tanto, a dedicar varios días, sin prisa, a contemplar la resurrección, por lo menos estas que os he dicho. Mateo 28, os digo los versículos de nuevo por si los queréis apuntar, si no os los habéis apuntado. Mateo 28, 1 y siguientes, donde se habla de la aparición a las mujeres, alegraos. Después os invito a contemplar Lucas 24, versículos 13 hasta el 32, la aparición a los 2 de Emaús. Al día siguiente os invito a contemplar la aparición a los 12, Lucas 24, 33 hasta 49. Luego os invito a contemplar en el Evangelio según San Juan la aparición a Magdalena, Juan 20, 11 y siguientes, Juan 20, 11, 18. Después os invito a contemplar otro día la aparición a los 12 en Juan, Juan 20, 19 a 29. Y por último os invito a contemplar el capítulo 21 de Juan 21, que es la pesca milagrosa, y a partir del versículo 15, el diálogo con Pedro. Esta contemplación la podéis hacer seguida o la podéis dividir en 2. Por una parte, contemplar la pesca milagrosa, que sería de 21, 1 a 14, y la segunda parte que sería Juan 21, del versículo 15 al versículo 19. Y hacer lo que sabéis que tenéis que hacer: oración preparatoria, traer la historia, composición viendo el lugar, demandar lo que quiero, gozo y alegría con Cristo glorioso y resucitado,
ver las personas, oír lo que dicen, hablar, mirar lo que hacen, aplicación de sentidos, teniendo en cuenta que la divinidad de Cristo se muestra gloriosamente y el oficio de Cristo resucitado es consolar, y después un coloquio o diálogo con Cristo resucitado, con el Padre, con María, con quien vosotros queráis. Dedicad días a estas contemplaciones sin tener ninguna prisa. Aunque yo continúe sacando vídeos de los ejercicios, paraos aquí y cuando acabéis las contemplaciones, continuáis. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.